les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Carísimos hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Vamos entonces, hermanos, a aprovechar en esta oportunidad a estudiar un tema al cual le hemos titulado El destino de los malos. ¿Por qué este tema? Quiero comentarles, mis hermanos, que hace algunos días escuchaba en las redes sociales a una persona que hablaba quizá un poco desilusionado, un poco decepcionado, haciendo referencia a una persona que había tenido gran poder en uno de los países más poderosos de este mundo. Y el grado de la influencia o el grado de influencia de esta persona había sido grande, había participado en un equipo de trabajo, ¿verdad?, en favor de la defensa nacional de ese país tan poderoso. Y esta persona que hablaba indignada decía cómo era posible que llegaba a cumplir ya 100 años de vida y había sido tan malo, porque había organizado guerras, había ordenado masacres, había hecho una serie de acciones que, lejos de agradar o lejos de beneficiar a la humanidad, la había afectado grandemente y llevaba tras de sí una gran carga e involucraba miles y miles de vidas de personas que inocentemente habían sido ejecutadas por órdenes de esta persona. Indignado, él decía en su comentario: ¿cómo es posible que esta persona esté con vida todavía? Y decía él: no creo en el karma, no creo en la justicia divina, porque no se cumplió en esta persona. ¿Cuántas veces nosotros en alguna oportunidad hemos llegado a dudar y decir: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿cómo es posible que no me escuchas? ¿Cómo es posible que permitas que el malvado siga prevaleciendo? ¿Cómo es posible que todavía el enemigo se siga burlando de mí? ¿Cómo es posible que yo vea a los malvados crecer y tal vez yo no prevalezco? A veces quizá, hermanos, como cristianos erróneamente nos comparamos con personas que hacen del ejercicio de su vida la maldad y que llegamos a creer que quizás por ese ejercicio esas personas tienen mejor vida que nosotros. Quiero decirle, mi hermano, que este pensamiento no está tan alejado de lo que un siervo de Dios en cierta oportunidad dijo, y quiero invitarle a que busquemos y aperturemos este tema leyendo lo que el salmista dice en el Salmo número 73. El Salmo número 73, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Recuerde usted, amado hermano, de que los salmos han sido escritos por no menos de 5 escritores distintos, ¿verdad? Aparecen los hijos de Coré, aparece el siervo David, aparece el siervo Asaf, del cual vamos a hablar en esta oportunidad, y hay otros escritores también, algunos de los que se desconoce quién fue su autor, pero forman parte de esta valiosa compilación de libros que nos da una gran enseñanza a usted y a mí. Y yo quiero invitarle, hermano, que cuando usted llene su corazón de duda o quiera prestar atención a las frustraciones o pensamientos que otras personas traten de poner en su mente, volvamos a las Sagradas Escrituras, que es la raíz de nuestro conocimiento, y comencemos a estudiar qué es lo que la Santa Palabra dice y qué tan cierto o no cierto es lo que A o B persona puede decir. No solo por el hecho que usted lo mire en la televisión, no solo por el hecho que usted lo escuche en redes sociales, es razón suficiente para creerlo. Preguntémosle a la Santa Palabra y veamos qué nos dice la Escritura sobre ello. Ahora, con respecto al pensamiento de esta persona, se sentía indignado, sí. Justificaba su acción, de pronto se explicaba, ¿verdad?, por qué él se sentía indignado, que cómo era posible que una persona tan malvada haya llegado a cumplir 100 años de vida en este mundo. Ahora, Asaf tuvo un pensamiento similar, y leamos lo que dice del versículo 1 en adelante de este salmo que tenemos en consideración. Dice la Escritura: ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Mas yo
Casi se me deslizaron mis pies, dice, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, ante su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados como los otros hombres. Por tanto soberbia les corona, cúbranse de vestido de violencia, sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos de su corazón. Asaf, en un desprendimiento de sentimientos, queriendo a través de este salmo explorar el sentir que había en su corazón, también le causaba cierta indignación ver cómo los malos prosperaban y al parecer como que el bueno no tenía la misma suerte de ellos. ¿Qué sucedía? Decía Asaf, ¿verdad? En este pensamiento, que al parecer ellos ni veían el sufrimiento humano, y es más, por las maldades que ellos hacían, llenaban su corazón de soberbia, dice la Escritura, y su vestido se llenaba de violencia. Los versículos siguientes hablan acerca de la altanería que había en su corazón y cómo se llenaban su boca de maldad y de proferir maldades. Antes de continuar, hermanos, este salmo, porque no quiero que nos detengamos solo en esos versículos, porque más adelante está la explicación del sentimiento del siervo Asaf. Si bien es cierto, él explica lo que en un momento sintió, ¿verdad?, en su corazón, pero también Dios le aclara a él este sentimiento tan especial. Y es precisamente lo que quiero que compartamos en esta oportunidad también, ¿verdad? Porque, en definitiva, mis amados hermanos, podemos ver nosotros que aparentemente el malo como que goza de buena vida, como que goza de bendición, como que goza de una vida pródiga, ¿verdad?, donde él puede despilfarrar. Pero la pregunta ¿es feliz? ¿La suerte de él, el destino de él, es un destino bueno? ¿Hacia dónde lo llevará toda la maldad? Y es lo que quiero que examinemos a la luz de la Escritura en esta oportunidad. ¿Quién era Asaf? ¿Quién era Asaf? La Escritura lo describe como un músico. Nos dice la palabra santa, Primera de Crónicas en su capítulo 6, y nos dice la santa palabra de nuestro Dios en el verso 39. Bueno, de antemano quiero decirle, el verso 31 nos dice cuál es el objetivo de que todos estos nombres aparezcan en Crónicas, en el libro de las Crónicas. Y dice: estos a los que David dio su cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, pues el arca tuvo reposo. Y estos servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio. ¿Qué hacían estos siervos de Dios? Servían en cantares hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre, músicos que preparaban cantos especiales para nuestro Dios. En el verso 39 habla de este personaje del cual tenemos referencia en esta oportunidad, y habla de Asaf, el cual estaba en la mano derecha, era hijo de Beraquías, hijo de Sima. Y más adelante vamos a ver, si exploramos, hermanos, de dónde venía la ascendencia de Asaf. Dice que era hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Leví, uno de los hijos de Jacob, tuvo varios hijos, entre ellos Gersón, y de el linaje de Gersón viene Asaf, un músico que también la santa palabra de nuestro Dios más adelante nos dice que la profesión específica de él, o el instrumento que en especial tocaba, era el címbalo. Así lo dice también la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 16, verso 5 de Primera de Crónicas, dice: Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semirot, Jehiel, Matitías, Eliab, y aparecen otros nombres ahí, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf hacía sonido con los címbalos. La especialidad de este músico era la de tocar los címbalos. Y con eso adornaba la alabanza que se le dedicaba a Dios en el templo o en el tabernáculo de reunión desde antes que Salomón, como dice la Escritura, construyera el templo. Ahora, hablando acerca de este siervo Asaf, en cierta oportunidad confiesa a través de una alabanza el temor que él sentía
y quizás su deseo o su pensamiento de tristeza cuando veía que los malos iban prosperando y que aparentemente no había castigo para ellos. Dice más adelante en el verso 7 del Salmo 73 que tenemos en consideración: sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos del corazón, soltáronse, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea en la tierra. ¿Qué pasa entonces con esta gente? ¿Será que el malo gozará de una salud completa? ¿Qué le pasa al malo? ¿Cuál es el destino del malo? ¿Será que habrá buen negocio en aquel que hace maldad? Primero que nada, hermanos, para empezar a explorar este tema, yo quisiera que entendiésemos cómo concibe las Sagradas Escrituras al malo. ¿Y qué piensa el Señor de aquel que actúa con maldad? El Salmo número 5, vamos a hablar de otro salmista, que también, hablando acerca de la esencia del Padre, una esencia tan especial, dice en el Salmo número 5, hablamos hoy de David, el siervo de Dios, entonces dice en el versículo 4 del Salmo número 5, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. Para comenzar, el malo y el que practica la maldad no es una actividad de la cual el Señor se agrade. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Y dice más adelante, el malo no podrá habitar junto a ti. Vemos nosotros a través de la Escritura como primer punto, hermanos, o como punto de partida, el hecho de que el malo no habitará en la casa de Dios. El malo no puede estar cerca de nuestro Dios, porque nuestro Dios aborrece la maldad. Fíjese cómo dice el libro de Proverbios, hermanos, y vamos a hablar del predicador, que en el capítulo 6 del libro de Proverbios, versículos 16, habla acerca de cosas que el Señor no le agradan. Y en el verso 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y entre las cosas que el Señor aborrece, y una última que además de aborrecer, abomina, dice la Escritura, están los ojos altivos, aquel que se cree más, la lengua mentirosa, el que hace de la mentira un negocio para estafar, ¿verdad? Para hacer sentir mal a los demás. Dice también la palabra santa, las manos derramadoras de sangre inocente, no solamente aquel, ¿verdad?, que con un cuchillo le quita la vida a otra persona, sino también hablamos de aquel que con palabras hiere y mata la voluntad de la gente y rompe la estima que tienen algunos humanos y les causa un dolor y gravedad. Dice más la palabra santa que entre las cosas que el Señor aborrece están el corazón que maquina pensamientos inicuos. El malo, claro, está todo el tiempo su mente tratando de crear nuevas formas de hacer maldad. Pero aquel que maquina pensamientos inicuos, ya la palabra dice que el Señor aborrece. Los pies presurosos para correr al mal, el Señor lo aborrece también. El testigo falso que habla mentiras y el que enciende discordia entre hermanos. Dos cosas me llaman la atención de esta lectura. Aquel que maquina pensamientos inicuos y aquel que está presto para correr hacia el mal. Son cosas que el Señor aborrece. Ya lo dijo el salmista David, tú no eres un Dios que ame la maldad. Y su hijo también acá lo confirma, el hijo de David, Salomón, y dice que entre las cosas que aborrece el Señor están los que maquinan pensamientos inicuos y de aquellos también que buscan hacer daño y que corren y están prestos cuando se trata de hacerle un mal a otra persona. Ahora, ¿qué va a pasar con estas personas, hermanos? Y la palabra santa nos habla más acerca de ellos. Por ejemplo, el libro de Ezequiel profeta, hablando acerca del malvado y hablando de las maldades que esta persona hace, en el capítulo 18 nos dice de la siguiente manera, Ezequiel capítulo 18 verso 10, mas si engendrare un hijo ladrón,
derramador de sangre, que haga alguna cosa de estas, que no haga las otras, antes comiere sobre los montes, o violare a la mujer del prójimo, al pobre menesteroso, al que oprimiere, al que cometa robos, al que no tornare la prenda, al que alce sus ojos a los ídolos, al que haga abominación, al que diere usura, al que recibiere aumento. Y dice la pregunta, el profeta Ezequiel, que escribe: ¿vivirá éste? No vivirá. Todas esas abominaciones que hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Hay ocasiones en que uno cree que aquellos que nos hacen maldades no van a tener retribución. Como el personaje del cual les hablaba al inicio, que se sentía indignado porque había una persona que había tenido larga vida y que no le había pasado nada. La palabra es clara, y aquel que hace maldad va a tener su retribución, va a tener su paga, va a tener su castigo. Decía este personaje que le hablaba: yo no creo en la justicia divina. Y yo invito a este personaje a que comience a creer en la justicia divina, porque la verdad es que de acuerdo al proceder de cada quien, así es su retribución. Siempre hay una retribución, sea buena o sea mala. Allá estaba aquel hombre, ¿se acuerda?, rey de Israel, en cierta oportunidad, que le gustaba una porción de terreno de otra persona, una persona humilde. Y este rey le quería comprar esa porción de terreno. Y él no la quería vender. Posiblemente porque era de gran valor, de gran estima para él. Estamos hablando de Nabot, el que tenía una viña. Y Acab, el rey, ansiaba, quería tener esa posesión. Y por consejos, malos consejos de su mujer, de una persona malvada, que llegó a meterse en el corazón de este hombre, le dijo: contrata falsos testigos para que hablen de él y lo eliminen, y luego tú te quedas con ese terreno. Y le pareció bien la idea. Y aquellas personas llegaron a hablar, y al final fue ejecutado. Y ya el terreno sin dueño lo tomó y ya lo pudo tener. ¿Cuánta gente hoy en día no le importa pasar por la dignidad de otra persona con tal de obtener lo que quiere? ¿Cuántos hombres hoy en día no engañan a tantas jovencitas inocentes por lograr sus propósitos mezquinos? ¿Cuántos hombres en su maldad hoy en día no se burlan de otros y estafan a personas honestas y que todavía tienen confianza con el propósito de lograr sus beneficios personales? Y ya una vez estafadas, desaparecen. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted de alguien que se le acerca: préstame $300, yo te los pago mañana? Y el mañana nunca llega. Ya en su corazón ya estaba premeditado que no le iba a cancelar a usted. Ya esta persona ya tiene un hábito, una práctica de estafar, de engañar a otros. Qué terrible es enfrentarse a personas que actúan con maldad, a veces en contra de nosotros. Pero la palabra es clara cuando se dice que va a tener retribución. Aquella mujer, esposa del rey Acab, que por haber actuado mal, por haber aconsejado mal y otras acciones malas que tuvo, fue castigada duramente. Su cuerpo fue comido por los animales, dice la Escritura. Tuvo un fin desastroso. ¿Cuántas personas que, creyendo ser poderosas y que nadie les puede hacer nada, actúan de manera libre, al final son castigadas? Porque la misma palabra enseña que la paga del pecado es muerte, entendiendo por pecado toda maldad, porque así dice la Escritura: toda maldad es pecado. Hay que tener cuidado, hermanos, de proferir alguna palabra en contra de la voluntad de Dios. Hay que tener un gran cuidado, hermanos, de cometer una acción, porque toda acción tiene una retribución. Si no, recuerde aquel gran rey, que si bien es cierto fue un gran hombre de Dios, porque así lo dice la Escritura, fue conforme al corazón de Dios, tuvo un descuido en su vida, tomando a una mujer que ya estaba casada
y producto de eso, ¿verdad?, luego la embaraza, y al verse acorralado del embarazo de la mujer, manda al esposo de ella al frente de la guerra porque era un súbdito de él, y muere en batalla, quedando él en libertad de casarse con aquella mujer. Algo parecido a lo de la viña de Nabot, ¿se puede observar usted? La diferencia está en que David se arrepintió, Acab no se arrepintió. Y dice la Escritura, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Pero eso no evitó tampoco el dolor que tuvo que sufrir el rey David, el hombre de Dios, para que entendiera que toda maldad es castigada. Mire qué duro lo que él pasó. Una hija deshonrada, un hijo muerto, otro hijo que se le revela y que comete atrocidades en su reinado y que lo busca a su propio padre para quitarle la vida, y luego es atravesado por espada por el soldado del rey. Qué gran dolor tuvo que pasar este siervo de Dios. Y quiero decirle, hermano, la maldad no paga bien, la maldad no lo lleva a nada bueno. Por eso dice la palabra, deje el impío su camino y busque a Jehová, porque la maldad no nos lleva a nada bueno. A veces usted podrá decir, mire, pero ya vivió bastante, mire la gran casa que tiene, mire el gran carro que tiene, mire las posesiones que tiene. Al parecer le está yendo bien, pero la misma palabra de Dios nos enseña que el hombre no puede ser feliz aquel que practica la maldad. Mire cómo dice Isaías, váyase conmigo a Isaías, en su capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículo 22, nos dice la santa palabra del Señor. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Una persona que practica la maldad no puede vivir en paz, ya sea por las actividades ilícitas a las que se dedica, ya sea por los actos malévolos que ha cometido. Porque quizá yo estafé a pero tiene un hermano que posiblemente sea más malo que yo y no vive en paz. Siempre se anda escondiendo, siempre anda huyendo, cambia de domicilio, porque sabe que lo andan persiguiendo otras personas igual de malos como él. La maldad no paga bien. Dice la Escritura que no tienen paz. Y quizá, así como el personaje que les hablaba al inicio se indignaba de ver a este hombre que había sido tan malvado llegar a 100 años. Pero 100 años en paz, lo dudo mucho. Tranquilo, lo dudo mucho. ¿Cuánto cargo de conciencia ha de tener esta gente que ha actuado de una manera déspota en contra de sus hermanos, de sus amigos, o en contra de la humanidad en general? ¿Cuántas personas que practican la maldad, su mente pasa recriminándoles día y noche? Porque todavía la conciencia les hace daño. Y si no, el temor a que alguien se vaya a desquitar con ellos. No son felices, no pueden vivir en paz. Esas personas no tienen tranquilidad. El mismo profeta Jeremías en su capítulo 17, verso 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre traiciona, porque el hombre paga mal. Y esas personas que no tienen a Dios en su corazón, ¿cómo van a encontrar la paz? ¿Cómo van a encontrar la tranquilidad? Inclusive aún, ¿cómo van a encontrar alguien en quien confiar? Aquel que posiblemente, quizá con el que hice algún negocio, así como el caso de aquel hombre, ¿se acuerda? El mayordomo infiel, que empezó a granjear amistades a costa de perdonar deudas de su patrón. Y le dijo, ¿cuánto le debes a mi patrón? Le debo 100, aquí está tu papel, escribe 80 para que debas menos. Y empezó a granjear amistades a costa de malas actitudes. Y tuvo sus amigos posiblemente, pero le durarían poco. Hermanos, el dinero mal habido, o las acciones mal habidas, o los beneficios mal habidos, tarde o temprano salen a la luz.
y se vuelve en una condición más grave que la anterior. No hay paz, no hay confianza, porque sé que el hombre en cualquier momento me puede traicionar. ¿Cuántos hombres poderosos en la historia de la humanidad fueron traicionados quizás por sus manos derechas, por sus súbditos, por sus allegados, por sus hombres o mujeres de confianza? Porque también el hombre traiciona. Así lo dice la Escritura. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y es más, una persona que hace maldad nunca va a ser feliz. Porque en el libro de Job, en su capítulo 20, Zofar, uno de los malos amigos de Job, ¿verdad? Pero que entre todas las cosas ha dicho algunas expresiones que son dignas de analizar. En el capítulo 20 y en su versículo 18 en adelante, hablando del malvado, dice: restituirá el trabajo conforme a la hacienda que tomó. No va a trabajar, no va a gozar. Se recuerda que estas palabras tienen mucha hilación con lo que decía el siervo Salomón, el predicador, que decía que había visto un mal debajo de la tierra, que había hombre que trabajaba, que granjeaba, que hacía mucho, pero Dios no le daba la facultad de disfrutar aquello. ¿De qué sirve acumular muchas riquezas, amado hermano, a costa de otras personas o actuando con maldad, si al final no la voy a poder disfrutar porque nunca seré feliz? Dice el verso 19: por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, esta persona nunca sentirá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Es como aquel que dice, como la tierra que nunca se cansa de recibir. Va a estar pidiendo, pidiendo y nunca se va a sosegar su alma. Y esa intranquilidad lo llevará por el resto de su vida. Así es que, hermano, antes que usted se decepcione, se desanime, se intranquilice o se sienta mal por el destino o la suerte de los malos, quizá para entender realmente lo que están padeciendo, sufriendo, hay que interiorizar en ellos y se va a dar cuenta que en ellos no va a encontrar ni paz, ni sosiego, ni confianza. Una vida de intranquilidad completa, una vida donde, aunque tengan mucho, no serán felices. Es más, hablando de esta vida, porque a veces uno dice, imagínense, no pagó en la vida, se fue sin pagar. ¿Usted qué sabe? Y aparte, si acaso así fuera, cuando esta persona resucite, va a ser castigado. El mismo proverbista dice en su capítulo 2, hermanos, versículo 22, hablando acerca de la suerte de los malos, del destino de los malos. Capítulo 2, versículo 22, los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán desarraigados. Y nos damos cuenta realmente, mi amado hermano, que el malvado, aparte de no tener una vida de satisfacción, una vida tranquila, una vida satisfecha, una vida que le dé sosiego acá en este mundo, también afuera, o cuando el Señor Jesucristo venga, o en su segunda venida, cuando haya puesto en orden todas las cosas y estas personas reciban su retribución, no les espera nada bueno. Y le pregunto, ¿valdrá la pena ser malo? Nos damos cuenta que no. Porque aquel que es malo siempre va a encontrar a la par suya otro que sea peor y que se va a desquitar. Decía un pensador acá en la tierra, ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. Siempre encontramos, hermanos, a alguien que sea peor y él se desquitará. Por eso no hay que envidiar la suerte de los malos. No hay que pensar tampoco, ¿cuándo, Señor, vas a vengarte de este? Dejémoslos todas las cosas al Señor,
porque justicia divina sí hay, y tarde o temprano se deja ver, porque aquel que actúa mal no puede esperar que le vaya bien, pero aquel que actúa bien sí puede esperar bendiciones para su vida. Ahora, en el análisis que hace Asaf, volviendo al Salmo número 73, le invito a que regresemos al Salmo número 73, donde aparentemente al impío, al malvado, al malhechor le va bien y no tiene problemas de ninguna clase. Dijo Asaf, y ahí llegó a entender el destino de los malos en el verso 17. Hasta que venido al santuario de Dios, entendí la postrimería de ellos. Él estaba viendo el hoy, él estaba viendo el presente, quizás las riquezas que recibían producto de sus actos malévolos, pero dice, cuando vine al santuario me di cuenta de la postrimería de ellos. Ciertamente les has puesto deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados hasta un punto que se acabaron y fenecieron con turbaciones. Dice, como sueño del que despierta, sí Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desazonóse, dice la verdad, mi corazón y mis riñones sentía punzadas. Yo era ignorante, no entendía, dice la palabra. Era como alguien irracional delante de ti. Hermanos, no envidie la suerte de los malos. No alabe la suerte de los malos. No reconozca que le vaya bien. Espere porque a su tiempo habrá una justa retribución. Y si acaso alguno de esos malos que conocemos se llega a encontrar en nuestro caminar y nos busca hacer un daño, nos quiere hacer un mal a nosotros, o por culpa de ese malo me quitan del trabajo, o por culpa de ese malo me quitan la comida, o por culpa de ese malo me hacen un agravio, no desespere, hermano, ni piense mal, porque ya el proverbista enseña en el Proverbios capítulo 24, versículos 15 y 16, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Tal vez el malhechor quiere hacerlo daño, así como aquel malvado le quiso hacer daño al siervo Job, cuando le dijo al Señor, porque lo tienes con bien, es que te sirve, quítale todas esas posesiones y verás que no blasfema tu nombre. Y luego, viendo que no lo había hecho ceder, todavía más le dice, piel por piel todo lo que el hombre dará por su vida. Entonces mira si lo tocas y no te va a blasfemar. Así como ese malvado, hay muchos malvados que quieren acechar la casa del justo, como dice la Escritura. Si usted llega a afrontar una situación difícil, amado hermano, en este caminar que como cristianos llevamos, que tratamos, hermanos, de buscar hacer la voluntad de Dios y buscar agradarle, pero lejos de encontrar tal vez un reconocimiento de parte de los que nos rodean, encontramos burla, encontramos escarnio, encontramos maldad, y se acercan gente que quieren hacernos daño. Dice la Escritura, advirtiéndole al impío, al malhechor, al malvado, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Y dice el verso 16, porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. ¿No lo vas a hacer caer, impío? Dice la Escritura. Si quieres hacerle un mal a un justo, no lo vas a hacer caer. 7 veces le vas a hacer su vida imposible, 7 veces le vas a hacer escarnio, 7 veces le vas a hacer daño, pero si él está cimentado en la roca, si él está firme en la fe, si él tiene su confianza plena en Dios y no en el hombre, porque hemos reconocido que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero es bendito el hombre que puso en Jehová su confianza. Y si usted y yo nos mantenemos firmes en la fe, comprendiendo, hermanos, que este es el camino excelente que debemos de seguir, vamos a caer 7 veces, pero la mano de nuestro Padre Celestial estará presta para tomarnos y levantarnos nuevamente.
porque no vamos a ceder. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos caerán en el mal. Hermano, hermana, su mismo malo va a hacer caer. Fíjese cómo dice la Escritura. Ellos van a caer en el mal. Le van a querer poner tropiezo y ellos van a tropezar. Le van a querer echar zancadilla y ellos mismos se van a tropezar en su propio pie. Le van a querer hacer un escarnio, un daño y ellos mismos van a caer. Si no, recuerde lo que aquel hombre quiso hacer, ¿verdad? Con el siervo de Dios Mardoqueo, que le hizo un bien al rey Asuero, dice la Escritura, y le mandó a hacer una horca porque ya tenía lista la venganza solo por el hecho de que no se inclinó delante de él. Pero él, como siervo de Dios Mardoqueo, sabía que no debería inclinarse delante de hombre alguno y le mandó a hacer una horca que posteriormente sirvió para ejecutarlo a él mismo. El libro de Proverbios, capítulo 14. El libro de Proverbios, en su capítulo 14, verso 32, dice que por su maldad será lanzado el impío, pero el justo en su muerte va a tener esperanza. ¿Qué pasa con el impío cuando muera? Al final, cuando muera, el impío ya no habrá más para él, ya no va a haber esperanza. ¿Y aquel que hizo maldad? ¿Por su maldad va a ser reconocido algún acto de justicia? No. Entonces al final le va a esperar el castigo eterno, que está preparado para el diablo, para la muerte misma y para todo aquel que no se encontró en el libro de la vida, dice la Escritura. Así es que, hermano, hermana, hay que tener cuidado con el malvado, porque al final el malvado busca acechar, aunque uno no le haya hecho nada. Al final el malvado busca hacer daño, aunque uno no lo haya buscado. El mismo corazón lleno de todo ese mal lo hace y lo obliga a actuar de esa manera. Pero esa misma maldad al final lo va a terminar acabando. El salmista lo dice en el Salmo número 34, un salmo de David, mire qué bonito. El Salmo número 34, versículo 21 dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán asolados los que en él confían. Asaf al final reconoce que, si bien es cierto, como dijo él, casi se resbalaban sus pies de ver la suerte de los malos, al final comprende que al malvado le espera un solo camino, un solo destino, y es que está relacionado con todas las actividades que él hizo. La misma maldad va a acabar con él. Ahora dice el siervo Asaf para consolarse en la palabra del Señor. Verso 25 del Salmo número 73. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Deseamos posesiones? ¿Deseamos riquezas mal habidas? ¿Deseamos acaso la suerte que los malvados tienen? Y decía Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Posiblemente tengo problemas, posiblemente paso tribulaciones, posiblemente paso hambres, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, dice la Escritura. Acuérdese de aquel versículo tan bonito que nos enseñan que mejor es un bocado seco y en paz que una casa que vive en contiendas y sin paz, que esté llena de provisiones. Porque he aquí, dice Asaf, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras.
Pareciera ser que al principio del Salmo, al principio de esta composición literaria tan hermosa, pareciera ser que Asaf estaba confundido y se quería inclinar tras el mal. Pero después de reflexionar y acercarse al santuario de nuestro Dios, se da cuenta que en él sí hay justicia divina. Y se da cuenta que todo el que se aparta al final tiene su justa retribución. Y que todo el que se acerca a Dios va a encontrar el bien. Y su vida será para bien. Entendemos entonces al final, hermanos, que el mal no paga bien y el que hace maldad no puede terminar bien. Pensemos cada una de nuestras acciones. Si van orientadas a hacerle daño a nuestro hermano, si van orientadas a buscar un propósito mezquino o maligno, si van orientadas a complacerme a mí mismo, aunque pase por otras personas, pensemos bien. Si con la palabra que voy a proferir voy a hacerle daño a alguien, pensemos bien. Si con aquello que voy a contar voy a dañar la confianza, la estima de otra persona, antes de hablar tengamos cuidado, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Y sí le puedo garantizar que el hacer el bien, así como lo dice el salmista Asaf, eso sí lo va a llevar a algo bueno. Un dicho popular que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, hermanos. Decía cierta persona: si la gente supiera que hacer el bien es un buen negocio, haría el bien aunque sea solo por negocio. Hermanos, hacer el bien tiene una buena retribución. Hacer el bien tiene un pago justo. Hacer el bien, usted gana mucho. Y dice la misma palabra, y con esto quiero cerrar en esta oportunidad. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, en su capítulo 3, nos dice la Escritura en el versículo número 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tal vez va a ver en el malo días largos, pero no va a encontrar días buenos. Tal vez va a haber días cómodos, pero no va a encontrar días tranquilos. Y si usted en realidad, hermano, quiere amar la vida y usted quiere ver días buenos en su vida, he aquí la fórmula que el apóstol Pedro nos comparte. Y dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Si al final, hermano, quiere ver buenos días en su vida, si al final quiere ver una vida que aunque no esté llena de muchas riquezas, pero que tenga del sustento diario para alimentarse y para poder bendecir a su familia y poder cubrir las necesidades que como familia tienen. Número 1, refrene su lengua del mal. Número 2, que su boca no hable engaño. Número 3, apártese del mal. Número 4, haga el bien. Y número 5, busque la paz y sígala. Todos esos criterios, hermanos, son actitudes contrarias a lo malo que la gente hace. Podrá ver quizá al malvado con un carro del año, con la camioneta que usted quería, viviendo en una residencial donde usted ansía vivir, pero no va a ser feliz. Y tal vez en mi casita, tal vez se me cae una lámina u otra, tal vez cuando llueve saco los cumbitos para el agua por las goteras, quizá, pero me atrevo a decir que es lo más grave que afrontamos, porque su corazón está en paz, porque el mismo Hijo de Dios dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y usted vive en paz. Amado hermano, amada hermana, esta tarde quiero invitarle a usted para que reflexionemos en nuestra vida y veamos que para el malo no hay un buen provecho, no hay un buen futuro, no hay una buena vida.
aunque aparentemente esté lleno de bien. La vida del malo es ilusoria. La vida del malo es un espejismo, que en realidad, cuando venimos a ver lo que en el corazón de ellos hay, no hay nada bueno. En cambio, servir al Señor, hacer el bien, buscar hacer su voluntad, le va a prodigar un mejor bienestar. Si seguimos confiando en el Señor, Él sí nos hará crecer para bien. Asaf así lo concluye, y lo invito a usted en esta oportunidad a que concluyamos de esa manera. Alejémonos de lo malo. Es que tenía ganas de decirle hasta de lo que se iba a morir. Tal vez sí, pero se refrenó. Bendito sea Dios por ello. Es que quería golpearlo porque lo que me había hecho era malo, pero se refrenó. Bendito sea Dios por ello. Es que yo quería, pero vengarme, pero no lo hizo. Bendito sea Dios, porque entonces quiere decir que usted no entra en esa categoría de malos. Y usted, cuando vaya a descansar al polvo de la tierra, así como lo dice el salmista, va a dormir en esperanza, porque después el Señor le va a dar a usted esa corona de vida. Bendición para usted y para toda su familia. Que sea esta palabra, hermanos, que hemos hablado en esta oportunidad, un regocijo, un aliciente para que nuestra vida cada vez vaya mejor, haciendo la voluntad de Dios. A veces uno dice, hago la voluntad de Dios y no me va bien. Espérese, tenga paciencia. Tal vez es un momento de prueba, pero usted después va a cosechar los resultados. Paz a vosotros, hermanos.